vamos a hacer una brevísima presentación de las hermanas que nos acompañan. Nathalie Beccard nació en Francia en 1969, se licenció en empresariales en París, fue voluntaria en el Líbano, trabajó como consultora en marketing, comunicación. En 1995 ingresó en la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús, conocidas como Javerianas o Saverianas. Estudió teología, filosofía y sociología en Francia. También siguió cursos de teología en la Escuela de Teología y Ministerio en Boston College para especializarse en eclesiología, realizando investigaciones sobre la sinodalidad. Nathalie se ha dedicado en buena parte de su vida a los jóvenes en el mundo juvenil, a los que estuvo dedicada muchos años a través de su trabajo en la Conferencia Episcopal Francesa. El 6 de febrero de este año, el Papa Francisco la nombró subsecretaria del Sínodo de los Obispos. Este nombramiento sabemos que es de relevante importancia porque le permite votar en el sínodo y se convertirá así, al menos hasta este momento, en la primera mujer con derecho a voto en un sínodo. También compartirá con nosotros su reflexión Jolanta Kafka. Conocemos ya a Yola, nacida en Polonia en 1959, misionera claretiana, hermana, compañera de camino. Desde el servicio de gobierno anima la vida misionera en nuestra congregación. También está al servicio de muchas hermanas consagradas como presidente de la Unión Internacional de Superioras Generales desde 2018. Es consultora del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso desde 2020 y participó en el seminario sobre la espiritualidad sinodal en julio de este año, organizado por la Secretaría del Sínodo. Por tanto, como vemos, tenemos a dos personas sumamente competentes en el tema, a quienes agradecemos su presencia y su poner al servicio de tantos sus dones. Muchas gracias, Nathalie y Yola, y entonces le damos la palabra a Nathalie. Bienvenue, Nathalie. Oui, merci beaucoup, Ana María. Un très grand merci a Sœur Yolanta. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias a Yolanta. Gracias a toda la congregación que me ha invitado a caminar con ustedes. Es bonito poderlas ver a todas ustedes que están en distintos rincones del mundo. He conocido varias hermanas y es un placer verlas aquí de nuevo. Bueno, es bueno podernos reunir justo una semana antes del próximo sínodo sobre el camino sinodal, comunión, participación. Yo 3 años atrás participé en la preparación del sínodo de los jóvenes y fue una experiencia que me transformó, que me dio muchísima alegría. Y espero poderles transmitir esta alegría y este fuego de la sinodalidad a ustedes que son misioneras. Entonces, ¿qué significa sinodalidad? Se está hablando mucho de este tema, pero no siempre quizás se logra entender exactamente lo que quiere decir. El Santo Padre lo ha repetido varias veces. La sinodalidad es la manera de ser una iglesia hoy, según la voluntad de Dios, en una dinámica de escucha y de discernimiento del Espíritu Santo. Esto quiere decir, iglesia sinodal es cumplir con la voluntad de Dios. Y podemos decir que la sinodalidad es la vocación de la iglesia en este momento histórico que estamos viviendo, a principios del tercer milenio. Es una visión de una iglesia en
marcha. Aquí tenemos una foto del sínodo de los jóvenes, todos juntos, hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, laicos, personas religiosas, sacerdotes. Es una iglesia de relaciones, una iglesia de hermandad y fraternidad. Somos todos hermanos y hermanas y juntos caminamos en escucha del Espíritu Santo. La sinodalidad es lo que la iglesia hoy debe vivir en su visión como estilo que implica discernimiento, estilo de misión, ¿no?, para servir a los demás. El estilo de la iglesia en el que todos los bautizados son actores, protagonistas y discípulos misioneros. Hoy se está redescubriendo la sinodalidad, que es una dimensión constitutiva de la iglesia, que forma parte de su naturaleza misma como resultado del Concilio Vaticano II. Y es implementar esa visión de la iglesia definida por el concilio, pero que en realidad formaba parte de la identidad de la iglesia desde el principio. Desde el principio la gobernanza era sinodal, los discípulos eran una comunidad de hermanos y hermanas antes que aparezcan diferencias. Aquí esta foto es muy emblemática, estamos todos juntos en un plan de igualdad por ser bautizados, y esta visión de la iglesia como pueblo de Dios, en el que todos han recibido el Espíritu Santo. Y hoy hemos sido llamados a implementar este concepto tras haber heredado distintas maneras de ver a la iglesia, y a veces se limitó la iglesia, o más bien se acentuó la dimensión jerárquica de la iglesia como institución. Entonces, entrar en este sínodo sobre la sinodalidad representa un reto, o sea, es la conversión sinodal de la iglesia, y es algo que nos toca a todos a nivel personal y comunitario. Y esto significa encontrar el camino, encontrar una respuesta a esta llamada del Espíritu para convertirnos en una iglesia sinodal. Quiere decir ver y concebir la iglesia como un pueblo de Dios, un pueblo de peregrinos misioneros que caminan juntos. O sea, la sinodalidad es lo que permite implementar procesos que nos construyen, edifican como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir que realmente nos convirtamos en este pueblo, en esta familia donde nos escuchamos todos y todas unos a otros, y donde todos aprendemos unos de otros? A veces, para resumir lo que significa sinodalidad, significa pasar del yo al nosotros. Entonces, ese nosotros eclesial que debe dominar para luego servir la misión en que todos somos actores. Y esto en un camino comunitario. La sinodalidad implica, por lo tanto, la participación de todos y todas. Todos y todas deben poder hablar y todos deben participar. La sinodalidad lleva a una comunión al servicio de la casa común, al servicio de la sociedad, al servicio de los demás. La sinodalidad siempre es misionera. Y para el próximo sínodo, o con una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Estos tres términos claves, palabras clave que nos indican lo que significa y lo que debe ser la iglesia sinodal. Si nos puede parecer algo complejo, aquí tenemos algo muy claro a nivel práctico. Esto significa implementar estos conceptos en nuestras comunidades, en escuelas, etcétera. O sea, para favorecer una participación de todos. Porque por lo que el Señor nos pide es no solo celebrar sínodos, sino convertirnos nosotros mismos en sínodos, caminar juntos, laicos, religiosos, pastores, sacerdotes. Puede parecer fácil decirlo en palabras, pero luego quizás la práctica resulta un poco más difícil. Y por ello la forma en la que se concibió a nivel de Secretaría General del Sínodo para provocar justamente este camino sinodal que desemboca después de 2 años en la reunión
que se abre la semana que viene, se trata, por lo tanto, de reaprender la sinodalidad, que es una práctica, un estilo de vida, una forma de ser, una forma de actuar y, sobre todo, una manera de tomar decisiones conjuntamente. La sinodalidad significa que ya no es una sola persona la que decide sin escuchar a los demás, sin recurrir al discernimiento. Es algo práctico, es una llamada a adoptar un estilo diferente, o sea, a convertirnos en iglesia misionera. Y se trata, por lo tanto, de un proceso espiritual, un proceso que se convierte en un camino de conversión personal y comunitaria. Para entrar en este proceso debemos abrirnos y estar dispuestos a cambiar, dejarnos tocar por los demás. Nadie posee la verdad. Se trata de discernir juntos para ver cómo podemos transformarlos. La sinodalidad también es una forma de colaboración, de participación, y esto nos lleva a una corresponsabilidad, y esto implica cambiar también nuestra forma de ejercer la autoridad. Este es el camino que nosotros debemos emprender, y la vida religiosa ha sido llamada a desempeñar un papel muy importante en esta sinodalidad, porque nosotros en las congregaciones religiosas ya podemos observar esta experiencia de sinodalidad, aunque no se haya empleado esa palabra, pero tenemos experiencia de discernimiento, de esperanza, de escucha del Espíritu Santo. Y el sínodo que se abre en Roma el 9 de octubre, luego se abrirá también a nivel de todas las diócesis en el mundo entero. Nuestras comunidades se pertenecen a estas diócesis, y la primera fase a nivel de diócesis se abrirá el 17 de octubre con una celebración en la catedral, y esto se seguirá adelante hasta el mes de abril para permitir una escucha y un discernimiento a nivel local. El reto de este sínodo, el reto consiste en seguir aprendiendo la sinodalidad. Ya existe en algunos lugares, pero se nos invita a una relectura de esta sinodalidad, o sea, de ver cómo convertirnos y adoptar esa manera de vivir la iglesia conjuntamente. Este sínodo también va a ser la oportunidad para hacer ejercicios de sinodalidad, o sea, un ejercicio de escucha de unos de otros y la escucha del Espíritu Santo, porque esta dinámica no debe limitarse a un sínodo formal a nivel de sínodo de obispos en Roma o a nivel local, sino una sinodalidad a todos los niveles. Acá tenemos el logo y el lema, y vemos aquí esta intención de indicar esa transformación y ese camino. Vemos a jóvenes, un religioso, un obispo, familias, personas mayores, personas con discapacidad, todos guiados por el Espíritu Santo que nos habla a todos. Entonces, concretamente, como religiosas, como misioneras claretianas, como congregación, ustedes han sido llamadas a emprender este camino sinodal que prevé varias etapas: la etapa diocesana a nivel local, la etapa continental, y en octubre de 2023 todo el fruto de esta escucha a nivel de las iglesias locales se retomará y se transmitirá a través de los obispos delegados al sínodo. Entonces, los objetivos del sínodo aquí los pueden encontrar en el documento preparatorio. Yo acá tengo algunos ejemplares, algunas copias que les podré entregar. Entonces, se trata esencialmente de recordar cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia en la historia, recorrer asimismo el camino de su congregación, que tiene una larga historia desde 1855,
vivir asimismo un proceso eclesial que prevé la participación y la inclusión de todos y todas, y en particular de los más pobres, de aquellos que no siempre escuchamos dentro de nuestras propias realidades. Y también se trata de reconocer y apreciar la riqueza y la diversidad de los dones y de los carismas. Por esto la religiosa también ha sido llamada a participar a través de su carisma en este proceso, relacionándose con la diversidad de la iglesia e interrogándose a sí mismo sobre cómo servir el evangelio, cómo comprometerse en este camino. Entonces, es uno de los aspectos y no es el único, por supuesto. Se trata de una consultación sinodal que consiste en examinar cómo se participa en la iglesia, cómo se distribuyen las responsabilidades, qué significa pertenencia, reconocer cómo nuestras comunidades cristianas puede dialogar con el mundo. La sinodalidad no es únicamente una forma de pensar en intra para mejor organizarse mejor, sino que siempre se relaciona con una forma de ser, con un diálogo y con la sociedad. Hay un mensaje económico también muy importante, porque las relaciones con las otras iglesias son fundamentales. Entonces, todo esto constituye ese camino que debemos emprender a partir de la semana que viene, tomando en cuenta también nuestras situaciones actuales, el tema de la pandemia, etcétera. Pero lo que queremos y lo que se quiere subrayar aquí es que la sinodalidad es una forma de anunciar el evangelio, de vivir la misión y permanecer fiel a lo que la iglesia es desde el principio. O sea, es el camino que debe emprender la iglesia para renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. O sea, se trata de una nueva Pentecostés, de redefinir el futuro, convertirse en una señal profética para una familia humana que la necesita. Y como les decía, las religiosas han sido llamadas a desempeñar un papel fundamental en este proceso. Así que cada una de nosotras ha sido invitada ahí donde nos encontramos a fomentar ese lazo y ese encuentro con el pueblo de Dios, a vivir la misión a implementar esta visión que nos hace abandonar ese concepto de iglesia como jerarquía para concebir la iglesia como una familia que se vive así como los peregrinos de Emaús que caminan con Jesucristo. Es una iglesia de encuentro, de comunión, de dinámica en la que todos se acompañan unos a otras. Aquí tenemos una hermosa imagen que nos da una buena idea de lo que puede significar. Tenemos aquí un hermoso baile justamente para ponerse a la escucha del Espíritu Santo. Y es lo que debemos hacer, bailar y escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo. La iglesia sinodal es una iglesia de escucha, es una iglesia con profundas raíces en la palabra de Dios, una iglesia en la que todos podemos aprender y debemos aprender unos de otros. Y por esto, aquí en el documento preparatorio, la parte 3 se dedica a la escucha de las Santas Escrituras, y eso es una intronización solemne de la palabra de Dios. Y entonces es algo sobre lo que ustedes deberán reflexionar a nivel de comunidades, Jesús y la muchedumbre y la conversión. Y vemos cómo se descubre el Espíritu Santo y cómo vemos cómo Él trabaja en nosotros. Entonces, debemos entrar, por lo tanto, en este camino, en este proceso que se abre a la iglesia y a todas las comunidades religiosas y no. Entonces, se trata aquí de intentar responder a preguntas muy concretas. Y por eso les invito a una relectura de su experiencia sinodal. La vida religiosa tiene un papel primordial en este ámbito y le agradezco a la hermana Yolanda porque ya ha emprendido un camino de colaboración
Y esto para poder apoyar y sostener la sinodalidad a nivel local. Algunas realidades ya han emprendido este camino. Nosotros vivimos en comunidad, tenemos una larga experiencia de capítulos, de consejos, ya tenemos experiencia de sinodalidad y tenemos que compartir esta experiencia con los demás y ayudar al pueblo cristiano para acercarlo a una capacidad de discernimiento. La vida religiosa se relaciona a menudo con los excluidos, con las periferias, y este sínodo y esta fase de escucha y de consultación es fundamental porque nos debe permitir crear puentes para que también se puedan escuchar a las víctimas, a las personas menos favorecidas. Entonces, ¿cómo caminar juntas? ¿Cómo llevar a cabo esta sinodalidad? Bien, debemos empezar a nivel comunitario, al pueblo a nivel comunitario, a nivel de nuestras congregaciones, etcétera, para que el Espíritu Santo pueda hablarnos y nosotros crecer con él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Bien, ¿qué pasos el Espíritu Santo nos pide para caminar hacia esa sinodalidad? Esta pregunta es fundamental y abarca, digamos, 10 temas o 10 formas de acercarnos a la sinodalidad. ¿Ven? Cómo discernir, cómo ejercer la autoridad, qué relaciones pueden existir entre las congregaciones cristianas, cómo escuchar, cómo ayudarse, cómo hablar y tomar la palabra. O sea que esto significa que todas las comunidades religiosas deben comprometerse en recorrer este camino sinodal y eso es lo que el cardenal Gregg, justamente dirigiéndose a las comunidades religiosas, dijo: recen para acompañar este camino sinodal. La sinodalidad es una llamada de Dios para la iglesia del tercer milenio y podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos va a guiar en este camino, porque Dios siempre nos da la gracia y nos da lo que necesitamos. Mucha gente ha manifestado mucho entusiasmo, otras personas en cambio tienen miedo, temen lo que va a ocurrir, etc. Nosotros como religiosas que debemos ser testimonios de esperanza. Y estamos convencidas de que el Espíritu Santo nos va a acompañar y nos va a ayudar a lo largo del camino. Y esto es lo que nosotros debemos transmitir. Se ha asimismo redactado una oración del sínodo que les invito a leer y a rezar. Gracias por haber emprendido el camino. Rezaré por ustedes, por su comunidad, y juntos vamos a caminar en comunión a lo largo de este recorrido sinodal. Muchísimas gracias. Gracias, Natalie. Y ahora escuchamos a Yola. Damos la palabra a Yola. Pues voy a hablar en español. Muchísimas gracias, Natalie, por contagiarnos no solamente los contenidos, sino el entusiasmo con el que vive todo el dicasterio, todo el secretariado, esta preparación y ya comienzo del sínodo. Ciertamente, también yo me voy a ayudar del PowerPoint y quisiera que siguiéramos con esa misma tónica de un acontecimiento eclesial en el que siempre las claretianas vibramos de una manera directa por sentirlo como una llamada que toca nuestro corazón. Entonces podemos hablar de un sínodo con espíritu claretiano. Ciertamente cualquier signo de reforma, de novedad en la Iglesia es una causa de gozo para nosotras porque toca nuestro ser, y si
todos nuestros trabajos, toda nuestra oración, como dicen las constituciones, ha de ser dirigida por el bien de la Iglesia, entonces también podemos decir que todos nuestros deseos se suman a este camino eclesial de novedad. Y la alegría que acompaña este itinerario es un signo del Espíritu. Nos sentimos en este contexto sinodal particularmente inspiradas y toca nuestra emotividad, nos sostiene en el proceso, nos empuja intencionadamente y también nos ayuda a crear un espacio de oración, de sentirnos implicadas en las iglesias locales donde estamos para fomentar, apoyar y participar en el proceso. Pero creo también, y esto nos puede ayudar a todas las claretianas, independientemente de la edad, del lugar, de la tarea que realizamos, a sentirnos dentro, es el contexto del sentido, porque el sínodo que inicia nos ofrece un sentido del camino de la Iglesia en el que nos podemos sentir totalmente en sintonía. Ciertamente esto sale de un camino, no es algo de repente que nace en el seno de la Iglesia y tampoco nace de repente en nuestro seno de la comunidad. Creo que tendríamos que recordarnos del contexto del 17 capítulo general, hace ya 4 años, porque él nos ha situado en el horizonte y en el camino de la reforma de la Iglesia, reforzada por Papa Francisco, y justamente esta reforma, una de las características que desde el comienzo del pontificado de Papa Francisco llevaba en sus entrañas, es la dimensión de la sinodalidad. Entonces, cuando empezábamos el sexenio, en la circular de febrero del 2018, se mencionaban varias dimensiones de esa reforma que afectaban la vida de las claretianas en espíritu de la Iglesia y del proceso de renovación congregacional. Una de estas dimensiones era la dimensión comunional, como una realidad íntima de la Iglesia, que es la marca de la Trinidad, pero también esta comunión ya entonces la veíamos a la luz de Evangelii Gaudium como una llamada especial para restaurar el carácter sinodal de la Iglesia. Ya el Papa en Evangelii Gaudium, en el número 14, decía que el sínodo de la Iglesia tiene que ser renovado. Y la otra dimensión del carisma que se venía reforzada en esta dimensión de renovación era el ser carisma, el ser familia, porque nuestra presencia en la Iglesia desde los orígenes se ha visto como una presencia familiar, con un estilo de claretianas hacedoras de comunión, especialistas de crear lazos, de suscitar comunitariedad, de entablar relaciones. Decíamos en esta circular, citando el capítulo general, que hemos experimentado que el carisma claretiano no es un don para la Iglesia que nos pertenece a nosotras mismas, sino que es una luz que ilumina y puede iluminar el camino de muchos laicos, de otras consagradas, etc., ¿no? Entonces, se decía que tenemos que aprender una nueva gramática de declinar el carisma en nuevas formas, pero creo yo que también tenemos que aprender a declinar ahora el carisma con la sinodalidad.
como Natalie nos ha invitado y hemos oído en estos días, seguramente en varias instancias, el sínodo es sobre todo una llamada a la escucha del Espíritu, una escucha compartida. ¿Qué nos quiere decir Dios en este momento de la historia? A la Iglesia, a cada uno de nosotras, a nuestra congregación, ¿no? Es una pregunta ciertamente arriesgada porque parecería que es una pregunta de inicio. ¿Y qué pasa? ¿Que no sabemos dónde Dios nos llama? Pues eso es el punto crucial, ¿no? De disponernos con una novedad a acoger al Espíritu que habla hoy a la Iglesia, como lo dice el Apocalipsis, ¿no? ¿Qué dice hoy el Espíritu a las iglesias? Eso, alguien decía que eso puede crear un caos porque no se sabe dónde vamos. No es una ruta marcada, es una ruta abierta. Lo único que se sabe es que estamos en camino, en proceso. ¿Y quién tiene prisa? Pues a lo mejor quema las etapas. Y quien sufre de cinismo, que nada nuevo puede pasar, puede entorpecer el discernimiento. Y quien simplemente quiere quedarse de observadora, pues hace la comunión más débil. Y a quien le gusta tener todo escrito y bien preciso, pues tendrá dificultad en aceptar que el proceso supone también atravesar momentos de oscuridad. Y quien quiere esperar que se termine el proceso y que me lo den hecho, en el fondo no cree que la novedad también pasa por ella misma y su misión. Nos gustaría que todas las claretianas nos sintiéramos interpeladas a participar en el proceso, independientemente de las edades, de las realidades que llevamos. Todo eso, ciertamente, esta dimensión del camino es algo que viene desde nuestra raíz, de la raíz carismática. El camino es un paradigma que el Blanco y Finn nos pone desde los orígenes como una forma de manera de vida que es la de caminantes, de peregrinos, ¿no? En la audiencia que el Papa dio a la diócesis de Roma, explicando, dando inicio a la preparación al sínodo, ha hablado de una palabra, de una expresión que me ha gustado mucho. Decía de una hermenéutica peregrina. Hermenéutica peregrina, no peregrina pasajera, sino de peregrinos, ¿no? Que es una itinerancia que es no solamente externa, caminar con otros, salir de nuestras casas, ponernos al lado del otro en la iglesia local y más allá de la iglesia local, sino también hacer un itinerario, un caminar, un peregrinar interior de transformación, un cambio, una novedad, ¿no? Y por eso el cambio, la llamada a la conversión es fundamental en todo ese dinamismo. Para los fundadores, el peregrinar, la itinerancia, era una dimensión de pobreza, de discernimiento y, por supuesto, de una manera de encarnar el espíritu de los apóstoles que han vivido ellos con Jesús. Todo eso viene también de algunos modos sinodales que en la congregación vienen, por un lado, desde los orígenes de las constituciones primitivas y también desde una tradición que ha evolucionado en la congregación, que ha creado formas y unas maneras que nos pueden ayudar. Estas han sido frutos de repensarnos a nosotras mismas en diversos contextos eclesiales y este repensarnos
sigue siendo abierto. Por eso, el camino sinodal para las claretianas también es una manera de constante renovación, de constante resituarnos en la escucha del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son aquellos modos sinodales que podemos decir que están en nuestro DNA o ADN de nuestro ser? Pues, por ejemplo, desde los inicios lo han sido los capítulos de vida, los capítulos comunitarios que la madre fundadora describe en las constituciones primitivas, en el capítulo 27 del Tratado Primero, que era una manera amplia en la que toda la comunidad participaba en la evaluación de la fidelidad, de lo que se ha hecho y de lo que hay que hacer para mejorar. Y también lo han sido, aunque tal vez en la práctica, en la vida de la congregación, pues lo hemos transcurado de alguna manera, la madre fundadora habla de las conversaciones espirituales, incluso las sustituía en lugar de la recreación, motivando las conversaciones espirituales, lo dice en el Tratado Primero en el capítulo 7, como una manera de crecer en caridad y como una manera de crecer en fidelidad. Por supuesto que también un modo sinodal desde los orígenes en nuestra espiritualidad es todo el espíritu de familia que se comprende desde el inicio como una comunicación, como una fina armonía de la caridad, del compartir los bienes, del compartir también las personas entre las comunidades. Este talante lo hemos descubierto en el último capítulo general de manera así solemne como una llamada a ampliar la manera de comprender la comunidad claretiana con todos aquellos que, atraídos por el espíritu claretiano, se sienten llamados a iluminar su vida cristiana, su vida de fe, con la espiritualidad claretiana. También el modo sinodal es el querer infundir en el estilo de la comunidad de claretianas el espíritu apostólico. El espíritu apostólico entendiéndose como espíritu de aquella primera comunidad de los apóstoles y Jesús, y Natalie nos lo dijo, ¿no?, que es una de las iconas del itinerario sinodal. Y la madre fundadora en varios momentos de los escritos alude a la comunidad de la primitiva iglesia como modelo de nuestro dinamismo apostólico y de caridad. Y esto pues refuerza también esta participación nuestra, porque el Papa ha dicho en más de una ocasión que el sínodo no es simplemente solamente un complemento o un desarrollo del Vaticano II. Dice él, es el desarrollo de los hechos de los apóstoles. Y por supuesto que también nos da la palabra fuerte a nosotras las claretianas el plan de la reforma o los planes de reforma de los dos fundadores, que no solamente han vivido el amor a la Iglesia, sino que han intuido estrategias ya en su tiempo para la renovación de la Iglesia. Y yo quiero mencionar solo algunas para que resuenen en nosotras y que nos puedan también entusiasmar, ¿no? Entonces, la primera dimensión de esa renovación es
la fuente de la palabra que Claret decía que era la reina del mundo, y decía Claret también que por eso tenemos que cuidar la palabra del Evangelio para que sea nuestro alimento y para que con nuestro testimonio ponerlo en pie. Y así como nos alimentamos de la Eucaristía, que los tenemos que alimentar de la palabra. También la comunicación, el conocer la realidad como una manera de estar en constantemente escucha. La madre fundadora proponía métodos muy concretos para este intercambio constante de comunicación. Y esto hay que retroalimentar constantemente para que quienes comparten con nosotras el camino puedan nutrirse. También en familia claretiana y también con otros religiosos y con toda la Iglesia. Y especialmente como esta fina sensibilidad claretiana, tendríamos que asumir el rol de ser en la iglesia local sensibles a buscar a aquellos que están más lejos, para que el camino sinodal no sea simplemente un sendero, sino que sea ancho y abrace a todos. Creo que tendríamos que ayudar en la iglesia local a recoger las periferias, como decía Nathalie, a que se escuchen los más lejanos, los más heridos y tal vez excluidos. Ya el padre Claret proponía los sínodos de los obispos como manera de tomar el pulso de fidelidad, y si él lo decía en su contexto sobre los obispos, creo que hoy sabemos que la responsabilidad la tenemos todos en la Iglesia. El 17 capítulo general habló del caminar, pues era el tema del capítulo, ¿verdad? Hacer fácil el camino a los demás con la Iglesia en salida como comunidad apostólica. Entonces, en este capítulo nos hemos dado cuenta, y por eso quiero una vez más recordarlo, porque sigue siendo nuestra hoja de ruta en este tiempo. Caminar con otras formas de vida, caminar acompañando, porque el acompañamiento es una pedagogía de crecimiento. También internarnos en los itinerarios de búsqueda compartida en la Iglesia, en la humanidad, con otros creyentes, y acogernos a este espíritu de búsqueda que quiere ver en el sínodo una renovación de la dimensión esencial de la Iglesia, que es la de nuevo, brindar al mundo el Evangelio. Entonces, en este horizonte de 2023 del sínodo, que para nosotras coincide con el próximo capítulo general, creo que podemos todas decir que nos vamos a comprometer a un proceso congregacional, eclesial, que nos comprometemos a participar en el sínodo allí donde estemos. Y vamos a cuidar para que todos nuestros hermanos, hermanas, se sientan participantes de ese proceso, y que podamos de alguna manera decir, parafraseando el Blanco y Fin, podríamos decir, y caminando ellas en sínodo, hagan fácil el sínodo a los demás, ¿no? Y quiero terminar esa reflexión con esta frase que el Papa dijo también a la diócesis de Roma,
dice que seamos más quienes cuidan el fuego, donde arde, donde aunque sea una mechita pequeña, pero cuidarlo, y no tanto ser contemplativas de las cenizas, ¿no? Y que esto nos ayude como claretianas no solamente a internarnos en el proceso de la Iglesia, sino vivir el nuestro propio a la luz de este itinerario. Yola. Gracias, Yola, por toda esta riqueza. Gracias por este compartir a Nathalie y a Yola. En este momento vamos a dejar que el Espíritu obre en cada una de nosotras, en nuestros corazones. Vamos a hacer un breve espacio de silencio para preguntarnos con qué palabras, con qué imágenes, con qué expresiones me quedo en este momento. Y luego pasaremos a un pequeño trabajo de grupo. Guardamos en nuestro corazón estas palabras, estas imágenes, este paso del Espíritu por cada una de nosotras. Y nos disponemos para compartir en grupos que serán grupos lingüísticos las preguntas que vemos en pantalla, que también las pueden encontrar en el chat. Entonces, de a poco vamos a ir pasando a los grupos para que hagamos un ejercicio sinodal en práctica en este momento. Muy buen trabajo y muy buen compartir para todas. Siento que hubo escucha, que se despertó un cierto espíritu, un espíritu que me hace entender que ya han emprendido este camino sinodal y me emociona ver este deseo de implicación, de participación en este camino. Me ha gustado mucho oír que ustedes han escogido escucha, renovación, conversión. Traduce muy bien el espíritu de vuestras reflexiones. Quisiera volver sobre uno o dos puntos a partir de lo que he escuchado, la posibilidad de desarrollar colaboraciones, de compartir misión. Para mí, la visión de la sinodalidad es una visión muy amplia, muy global de la Iglesia, que nos hace ver y reexaminar nuestra vida religiosa, la vida de nuestras comunidades dentro de esta Iglesia, en este barco de la Iglesia. Y entonces y vivir dentro de la Iglesia, vivir lo mismo que vivimos con el resto del mundo, con una dinámica de reciprocidad, con vuestro carisma, vuestra experiencia, vuestro ser misioneras claretianas. Y me conmueve también recibir a través de sus palabras, de las palabras de Yolanda, recibir cosas que me tocan, que son muy útiles también para mí. Cada congregación tiene cosas que recibir y ofrecer en este camino sinodal. Así que nos invito a promover estas relaciones en una circularidad, con un concepto de reciprocidad, porque es esto lo que va a permitir la renovación de la Iglesia, o sea, recibir cada una de nosotros el Espíritu en nuestro propio idioma, en nuestro propio idioma y nuestro propio carisma, pero al mismo tiempo va a ser un producto de la comunión con los demás, de una sinergia que se va a ir instalando con los demás. Así que las animo a que sigan en este camino. Las mujeres religiosas son un motor
para ello. Y así que os deseo de compartir este espíritu y en particular con las más jóvenes y a lo largo de este camino, acompañando también a los más pobres. Dos palabras de lo que veo aquí que se repite de distinta manera, pero antes de comentarlas, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar la rueda de prensa cuando se presentaron los documentos preparatorios del sínodo. Entonces le preguntaron a los que presentaban la definición, ¿qué es la sinodalidad? ¿Qué es la sinodalidad? Entonces los presentadores dijeron que esa era la tarea del sínodo, de responder a esa pregunta. Entonces yo me di cuenta que había un cambio de narrativa en la iglesia, de la certidumbre como algo evidente que se impone o que se da por hecho, a un camino de apertura y de descubrirlo juntos, juntas. Y entonces me parece muy atractiva esa camina, porque ese caminar es el caminar de discernimiento y entonces para eso voy a esas dos palabras que me han llamado la atención. La primera es que decía una de las hermanas, y aquí también se dice que se necesita un ambiente, un preparar para el sínodo, una formación. Y me preguntaba en qué sentido necesitamos formarnos, ¿no? Pues yo creo que en familiarizarnos con los documentos del sínodo, hacerlos nuestros y preguntarnos desde dentro con qué puedo yo colaborar, qué es lo típico nuestro claretiano que la Iglesia necesita, que la Iglesia acoge para que nosotras podamos participar con significado a este camino sinodal, y también formarnos en las actitudes fundamentales, que es el de discernimiento comunitario, compartido, y en las diferentes modalidades de escucha y de integración. Y la segunda palabra que me llamó la atención era cuando hablábamos de la escucha y del diálogo. Entonces yo he visto una insistencia tanto en el documento preparatorio y también en el documento del sínodo, de la Comisión Teológica, sobre la capacidad de hablar. O sea, hablamos mucho de la escucha y es importante, pero también a ver si educamos nuestra manera de hablar, de decir las cosas, de aprovechar los foros para decir con parresía, con sentido, con fraternidad, con amor, lo que buscamos, porque es un espacio que no queremos perder, ¿no? Y entonces me preguntaba, en este camino de conversión de claretianas o el camino de conversión de la Iglesia, pues qué gracia especial vamos a pedir las claretianas para hacer de este tiempo un tiempo de gracia que nos transforme. Decía aquí Teresa Villabona que la narrativa es horizontal. Efectivamente, es una narrativa inclusiva y una narrativa que mientras está buscando, también se renueva. O sea, no esperamos el sínodo para renovarnos, sino el mismo método, el mismo involucrarnos, implicarnos, como había dicho un grupo, nos va a renovar. No sé si hay alguna pregunta, aprovechando sobre todo la presencia de Nathalie, que ha encontrado ese espacio en su
agenda llena para nosotras, pues podemos Sí. decírnosla. Aquí en el chat tenemos una pregunta: ¿cómo hacer que los múltiples documentos, conferencias ricos y valiosos en torno al sínodo y a la sinodalidad no ahoguen la práctica efectiva de la sinodalidad en todos los ámbitos? Alors, c'est vrai qu'on vous encourage vraiment à lire les documents. Sí, por supuesto, hay que leer estos documentos para que los sientan más suyos. Hemos hablado de este documento preparatorio que encontrarán en el sitio. Este es un documento que está redactado en distintos idiomas y se acompaña con un vademecum, o sea, con una guía práctica, o sea, con indicaciones muy concretas. Entonces, les invito a que consulten estos dos documentos, pero les recuerdo asimismo que el objetivo del sínodo no es escribir documentos. Sí, por supuesto, habrá algún documento, pero el objetivo es vivir una experiencia, hacer surgir, nacer sueños, fortalecer la esperanza, encontrar una dinámica más fuerte para la misión. Estos son los objetivos, o sea que no se trata de llevar a cabo un ejercicio académico, sino que se trata de convertirse en esa iglesia que proclama la alegría del evangelio para servir al mundo. Este es el reto. Y lo importante es participar en este proceso, en esta dinámica. Yolanda lo dijo, se trata de un camino abierto, pero si estamos en escucha del Espíritu Santo, no sabemos a dónde vamos, pero sí es importante entrar con un corazón abierto, generoso, y la sinodalidad nos lleva a cambios, y estos cambios pueden asustarnos, darnos miedo, porque no sabemos bien a dónde vamos a desembocar, nos puede desestabilizar, pero es un camino que debemos emprender para seguir viviendo, y si creemos vivos y creemos que se trata de una iglesia basada en la Trinidad, no tenemos que tenerle miedo a esto. Y así como dijo Yolanda, tenemos el desafío del discernimiento, pero también yo agregaría otro reto, o sea, adoptar una postura de acompañamiento, así como los discípulos de Emaús, con Jesús que nos acompaña, que les escucha, que camina con ellos y en cierto punto tomará la palabra. Y es esto lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que vivir ese camino de Emaús y hacerlo juntas. Alguien pregunta qué significado tiene la palabra declinar el carisma, ¿no? La gramática del carisma, pues no, nada que ver con el declive, sino así como en la gramática hay declinaciones que tienen sus preguntas de ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de nosotras, de nuestro carisma? ¿Con quién leemos el carisma? ¿Y cómo podemos darle una nueva lectura con otros, ¿no? ¿Para quién hoy el carisma tiene una relevancia, o para quién queremos ofrecer o creemos que podemos ofrecer como prioritario nuestro carisma, ¿no? ¿De qué manera el carisma se vuelve una luz en el itinerario por ejemplo, de la iglesia? ¿Cómo ofrecer el carisma para que alimente también la vida de la iglesia? No tanto como una vivencia de espiritualidad concreta, también, pero no solamente en esta dimensión, sino con los valores que el carisma mismo nos pone como valores que son universales porque son valores del Evangelio, ¿no?
Entonces, en este sentido, yo decía que declinar el carisma con la sinodalidad es cómo se articula, cómo podemos entrar en diálogo y cómo se alimenta mutuamente. Estamos acostumbradas a una lectura del carisma desde dentro muchas veces, ¿no? Y tenemos que también hacer un camino sinodal de la lectura del carisma hoy. ¿Qué es lo que hoy pide el Espíritu a las claretianas en la Iglesia, en el mundo? Si alguien desea hacer una pregunta a viva voz, también lo puede hacer, ¿eh? Aquí por el chat creo que, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, están más o menos respondidas. ¿Qué hacer o cómo podemos hacer para motivar la participación? Sí, pregunta, parece que escribe Dina y Rosa, escriben sobre la mujer, ¿no? Natalie ha mencionado también esta dimensión de la mujer en la Iglesia. La femme dans l'Église, Nathalie, comment tu voyais cette présence Natalie, ¿cómo ves la mujer en la iglesia? ¿Cómo ves su presencia desarrollarse? Bueno, pues podría decir que en una iglesia sinodal la voz de las mujeres es necesaria. Entonces, nuestro reto como religiosas, ¿cómo podemos tener el valor para hacerlo y digamos, promover un diálogo? Yo lo que he aprendido, debo decir que sí, es cierto que a veces hay comportamientos clericales que representan un obstáculo, entonces, pero siempre debemos intentar promover un diálogo, ver cuáles son las reacciones. Siempre habrá alguien que no tendrá ganas de escucharnos o que tendrá miedo de nosotras, por decirlo así, pero nosotros como mujeres religiosas tenemos un rol importante también para alentar, animar a las mujeres laicas a que tengan el valor suficiente para ser actores, protagonistas de este proceso. Y esto significa también aprovechar todas las oportunidades en las que podemos trabajar juntas. Y, o sea que yo creo que se deben crear y desarrollar equipos misioneros. Y también promover un trabajo conjunto, hombres, mujeres, sacerdotes y laicos, jóvenes y personas mayores. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo, nuestra calidad de mujeres religiosas, cómo podemos favorecer el desarrollo de una colaboración entre hombres y mujeres en un pie de igualdad. Sí, es cierto, no es fácil, pero hay muchas personas que aspiran a ello y entonces esto significa que tenemos un papel que desempeñar para justamente desarrollar esta colaboración en un marco de respeto mutuo. Aquí también decía Consuelo, ¿no? De ese armonizar entre la formación, que a veces es incluso suficiente o demasiada, mientras falta a veces la práctica, ¿no? También darnos cuenta de los diferentes ritmos de la Iglesia, ¿no? Como una hermana decía, pues en mi diócesis el obispo dice que no ha recibido el documento, pero si ya está anunciado, vete a la página web y lo encuentras el documento, ¿no?
Entonces, o en otros países donde sabemos positivamente que los obispos no han dicho todavía nada sobre el sínodo, ¿no? Entonces, el Papa también está consciente de ello y Nathalie puede compartir cómo en las reuniones con las conferencias episcopales esto se ha percibido, ¿no? No estamos caminando en el mismo ritmo. El sínodo tiene 2 años y medio, 2 años de proceso, pero el proceso va a prolongarse en su aplicación mucho más, porque es imposible recorrer ese ritmo que se propone para que realmente transforme y toque las comunidades, ¿no? Es un proceso constante. Sí, perdón, en esa misma línea que estás hablando, Yolanda, yo veía eso, o sea, cómo promover la participación en esta dinámica de sinodalidad cuando desde las diócesis no hay como ni siquiera como un aviso, una notificación o la promoción del evento, ¿no? Entonces es como más difícil. Era lo que también quería preguntar a Nathalie, ¿no? Cómo ir promoviendo esto cuando desde una instancia, pues, una instancia más general que pueda abarcar el anuncio a las comunidades, realmente no se está haciendo llegar. Incluso con mucha pena, acá en Miami, en la radiodifusora de la arquidiócesis, me parece que en algún segmento no se habló incluso muy bien hasta del sínodo, o sea, de la dinámica del sínodo que se está proponiendo. Entonces, es como, no se ha dicho nada a nivel quizá como desde la arquidiócesis, pero ya hubo ahí quizá una intervención que no la ha de haber escuchado pues toda la comunidad de la iglesia acá en Miami, pero sí ya eso que se dijo es de alguna manera negativa respecto al sínodo, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Nathalie. Oui, merci de nous faire part de ça. Sí, gracias por compartir. Yolanda también lo dijo, las reacciones son muy variadas, ¿eh? Y esto se debe también al hecho de que las iglesias locales, las diócesis son muy distintas. Hay algunos países que ya han emprendido un proceso de sinodalidad a nivel de diócesis, a nivel nacional también, por ejemplo, en algunos casos de América Latina, donde existe una asamblea eclesial de América Latina, pero situaciones son muy distintas y varían mucho. En algunos casos hay mucho entusiasmo, en otros no. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver cómo podemos actuar ahí donde nos encontramos. No debemos desanimarlo, podemos proponer, por ejemplo, proponer la creación de un equipo sinodal, por ejemplo. ¿Por qué no pedirle una cita al obispo, ir con otras personas involucradas a nivel diocesano para que haya un diálogo? Nosotros podemos ayudarlas desde aquí también, o sea, trabajar con los demás. Yo creo que siempre el impacto va a ser mayor. Siempre hay una posibilidad también de luego dar a conocer estas reflexiones a nivel de la comunidad religiosa, a nivel internacional. O sea que hay varios medios de acción y no únicamente a nivel de la diócesis o de la parroquia. Sí, es importante intentar hacer todo lo posible para animar a ese nivel a las personas pero también ver a nivel de conjunto cuáles son las iniciativas. Somos todos responsables en realidad, no únicamente los obispos. Es claro, por supuesto, si un obispo está de acuerdo con esta idea, las cosas serían más fáciles, en el cambio de que si no está convencido, esto puede representar un obstáculo. Puede ser que como que
necesitemos, o no sé si necesitamos, pero que a lo mejor podría ser una oportunidad de tener también como esta doble dimensión, ¿no? en nuestra reflexión y continuarla, ¿no? Por un lado, cómo realizar el camino sinodal al interno de nuestra congregación, de nuestra familia claretiana, y por otro lado también cómo apoyarnos o intercambiar experiencias de nuestra participación en las iglesias locales o en las conferencias de religiosos o en los movimientos, si acompañamos algún movimiento, porque todos los cuerpos eclesiales están invitados a hacer esta experiencia del sínodo, ¿no? Entonces, como congregación, como iglesia local, como conferencia de religiosos, como miembros de un concreto movimiento, podemos secundarlo, y tal vez es bueno tener momentos de compartir, de seguir esas conversaciones. La voz. Ya, okay. Ahora sí, que hemos tenido otra vez una dificultad de sonido. Decía que muchas gracias por estas profundas reflexiones, también por hacer sínodo, que ya estamos poniendo en práctica en este pequeño grupo, que no es tan pequeño. Tenemos 82 conexiones en este momento, y muchos rostros detrás de varias o de muchas de estas conexiones. Hay mucha vida que quedó expresada en el chat, algunos documentos que hemos ido colgando en el chat que algunos han solicitado, bueno, van quedando allí. Y entonces con este profundo gozo vamos a hacer un poco el cierre de este momento de encuentro, que será coordinado por Consuelo. Muchas gracias. Pues hay que acabar, y cuando empezamos a hablar es cuando nos entran ganas de seguir hablando más, ¿no? Entonces quedan en el chat y quedan en el corazón de todas preguntas pendientes sin responder, quedan sugerencias, quedan iniciativas que acogemos. Y pues para terminar, bueno, también una conclusión a la que yo llego, no sé si otras las comparten, es que esto de la participación requiere mucho tiempo. Y esto de escucharnos requiere mucho tiempo, porque ha quedado muchas cosas en el aire, en los grupos pequeños, en el grupo grande, y requiere mucho tiempo poder escuchar, acoger sin interpretar a la otra, ¿no? Bueno, pues ahí queda esta experiencia de hoy. Y para terminar, dar gracias a Dios, que es la fuente de toda comunión. Es el primer sínodo, el intratrinitario. Y vamos a alabarle con un canto, igual que hemos empezado. Quizá la música sea una de las experiencias más sinodales, porque tiene que aunar la aportación de cada instrumento, de cada voz, para crear algo armónico. Pues vamos a acabar de esta manera, alabando a Dios por medio de la música, y elegimos este canto que está expresado en varias lenguas, simbolizando también esta diversidad que hay en la congregación, no solo de lenguas, sino también de culturas. Hacemos oración personal con este canto, con el que alabamos y damos gracias a Dios por este momento,
que agradecemos a todas, especialmente a Natalie y a Yola, y nos despedimos así. Merci. Gracias.